Agosto de 1914. El verano más caluroso que Europa recordaba no solo traía consigo el sol sofocante, sino el aroma metálico de una guerra que nadie imaginaba que duraría años. Durante décadas, los estados mayores de las grandes potencias habían jugado a la guerra sobre mapas de papel, pero ahora el papel se convertía en barro, sangre y acero. En el centro de este huracán se encontraba el Imperio Alemán, una maquinaria militar perfecta, disciplinada y obsesionada con una sola idea: evitar una guerra de dos frentes. Para lograrlo, Alemania necesitaba una victoria total, rápida y humillante. Necesitaba que Francia cayera en cuestión de semanas. Mientras el Kaiser Guillermo II despedía a sus tropas prometiéndoles que volverían a casa antes de que cayeran las hojas de los árboles, una marea gris de millones de hombres se ponía en marcha. Era el Plan Schlieffen en acción, un movimiento de flanco tan audaz que desafiaba toda lógica militar de la época. París, la joya de Europa, estaba en el punto de mira. Los alemanes avanzaban con una confianza que rozaba la arrogancia, aplastando todo a su paso, convencidos de que el destino del mundo ya estaba escrito en sus manuales de estrategia. Pero lo que estaba a punto de suceder en los campos de Bélgica y el norte de Francia no solo decidiría el destino de 1914, sino el de todo el siglo XX. Esta es la historia de los días en que el mundo contuvo el aliento, cuando la victoria alemana parecía inevitable y París escuchaba ya el eco de los cañones imperiales. Bienvenidos a la crónica del colapso de un mundo antiguo. La guadaña de acero y el sacrificio de Bélgica. El 4 de agosto de 1914, el mundo que Europa conocía dejó de existir. El sonido de los cascos de los caballos de la caballería alemana cruzando la frontera de la neutral Bélgica no era solo un acto de invasión. Era la ejecución de un testamento militar. El Plan Schlieffen, concebido por el antiguo jefe del Estado Mayor, Alfred von Schlieffen, dictaba que la única forma de que Alemania sobreviviera a una guerra contra Francia y Rusia simultáneamente era asestar un golpe de gracia en el oeste en menos de 40 días. La idea era una maniobra de pinza colosal. El ala derecha alemana debía ser una masa de hombres tan grande que funcionara como una guadaña gigante, barriendo Bélgica y el norte de Francia para rodear París y aplastar al ejército francés contra sus propias fronteras. Que el último hombre de la derecha roce el Canal de la Mancha con su manga, decían los manuales. Sin embargo, este reloj de precisión militar no contaba con un factor fundamental: la voluntad de un pueblo pequeño. El asedio de Lieja se convirtió en el primer gran obstáculo. Alemania esperaba que Bélgica, cuya neutralidad estaba garantizada por las potencias europeas desde 1839, simplemente se hiciera a un lado. Pero el rey Alberto I de Bélgica respondió con una frase que resonaría en la historia: Bélgica es una nación, no una carretera. Lieja era un anillo de 12 fuertes modernos, diseñados por el ingeniero Henri Alexis Brialmont, que controlaban los puentes sobre el río Mosa. Los alemanes se vieron obligados a desplegar su arma secreta: los obuses Skoda de 305 milímetros y el monstruoso Gran Bertha de 420 milímetros de Krupp. Estos proyectiles de casi 1 tonelada llovían desde el cielo con un estruendo ensordecedor, destrozando fortificaciones que se creían invulnerables. El mundo observaba con horror y fascinación la eficacia de la tecnología industrial aplicada a la destrucción. Lieja cayó, pero esos 10 días de resistencia belga fueron la primera gran herida en el cronograma alemán. El general Erich Ludendorff emergió aquí como un héroe, pero el tiempo, ese recurso no renovable en la guerra relámpago, empezaba a agotarse. Mientras Lieja ardía, el ejército francés ejecutaba el Plan 17. Bajo el mando del general Joseph Joffre, un hombre cuya calma imperturbable rozaba la apatía, las tropas francesas se lanzaron al ataque en Alsacia y Lorena. Fue el choque de dos épocas:
Los soldados franceses marchaban hacia la batalla vistiendo uniformes de la época de Napoleón III. Abrigos azules y pantalones rojos chillones, un blanco perfecto en los campos de batalla modernos. Imbuido de la doctrina del élan vital o espíritu ofensivo, Joffre creía que la voluntad ganaría a las balas. Se equivocaba trágicamente. En la batalla de las fronteras, entre el 20 y el 24 de agosto, el ejército francés sufrió una masacre sin precedentes. Solo el 22 de agosto de 1914, Francia perdió a 27.000 hombres. Fue el día más sangriento en toda la historia de Francia, antes o después. Los cadáveres rojos y azules cubrían los bosques de las Ardenas como alfombras rotas, víctimas de ametralladoras alemanas que disparaban desde posiciones ocultas que los oficiales franceses se negaban a reconocer como caballerosas. Al mismo tiempo, el ala derecha alemana, liderada por Alexander von Kluck y Karl von Bülow, avanzaba por Bélgica Central como un rodillo de hierro. Lovaina fue incendiada. Bruselas fue ocupada el 20 de agosto y la marea gris parecía no tener fin. Pero aquí surgió otro jugador, el Cuerpo Expedicionario Británico. Eran solo unos 80.000 hombres, una pequeña fuerza despreciable, en palabras atribuidas al Kaiser. Sin embargo, estos hombres eran soldados profesionales de carrera, no reclutas. En la batalla de Mons, el 23 de agosto, los fusileros británicos demostraron tal velocidad de disparo con sus Lee Enfields que los alemanes creyeron estar bajo el fuego de ametralladoras masivas. Los británicos causaron bajas desproporcionadas a los alemanes, pero la realidad numérica era innegable. El Cuerpo Expedicionario Británico y los restos del ejército francés en el norte iniciaron la Gran Retirada. Fue una marcha de pesadilla hacia el sur, recorriendo 30 o 40 kilómetros diarios bajo un sol abrasador, con los soldados durmiendo mientras caminaban y la retaguardia siempre en llamas. Pero Alemania tenía un problema invisible. Sus soldados también estaban exhaustos. Sus caballos morían de fatiga y la brecha entre los suministros y el frente se hacía más ancha con cada kilómetro de avance. París estaba al alcance, sí, pero la maquinaria alemana empezaba a chirriar por el esfuerzo sobrehumano. El espejismo de la victoria y el milagro del Marne. Para finales de agosto de 1914, la caída de París se consideraba un hecho consumado en Berlín. La confianza alemana era tal que el jefe del Estado Mayor, Helmut von Moltke el Joven, cometió un error estratégico de proporciones bíblicas. Creyendo que la victoria en el oeste ya estaba decidida, retiró 2 cuerpos de ejército de la fuerza de invasión en Francia para enviarlos al frente oriental, donde los rusos habían movilizado sus tropas más rápido de lo esperado. Fue una transferencia de tropas que nunca llegaron a tiempo para luchar contra los rusos en Tannenberg, pero cuya ausencia en el Marne sería decisiva. Mientras tanto, en Francia, el pánico se apoderaba de la capital. El gobierno de la Tercera República abandonó París y se trasladó a Burdeos. Las calles de la Ciudad de la Luz, antes vibrantes, estaban ahora en un silencio sepulcral o colapsadas por miles de refugiados que huían antes de que las bestias grises llegaran a las puertas de la ciudad. El destino de Francia recayó entonces sobre 2 hombres: el general Joseph Gallieni, gobernador militar de París, y el impasible Joffre. Gallieni, un veterano colonial de aspecto frágil pero voluntad de acero, vio lo que el alto mando alemán no pudo ver. El general alemán von Kluck, impaciente por dar el golpe final, tomó la decisión unilateral de abandonar el plan original de rodear París por el oeste. En su lugar, giró sus tropas hacia el sureste para perseguir al flanco del ejército francés en retirada, creyendo que estaban acabados. Este movimiento expuso el flanco derecho de von Kluck al ejército de reserva de Gallieni en París. Joffre, tras días de retiradas humillantes y de recibir críticas feroces, esperó el momento exacto. Cuando los informes de reconocimiento aéreo, una tecnología nueva en ese entonces, confirmaron el giro de von Kluck, Joffre dio la orden:
Todo hombre que no pueda avanzar debe morir en su posición antes que retroceder un paso más. El 5 de septiembre comenzó la batalla del Marne. No fue una batalla única, sino un choque titánico de más de 2 millones de hombres a lo largo de un frente que se extendía desde las afueras de París hasta Verdún. El aire se llenó del estruendo de miles de piezas de artillería que disparaban día y noche sin descanso. En este momento crítico ocurrió uno de los eventos más famosos de la guerra: los taxis del Marne. Gallieni, necesitando enviar refuerzos urgentes al sexto ejército francés, que estaba siendo presionado al límite, requisó todos los taxis de París. 600 vehículos, la mayoría Renault AG, transportaron a 6.000 soldados directamente al frente de batalla. Aunque militarmente no fue el factor decisivo, el impacto moral fue inmenso. Los parisinos vieron a sus soldados ir a la guerra en taxis, un símbolo de que la nación entera estaba luchando por su supervivencia. Mientras la batalla rugía, el cansancio acumulado de las tropas alemanas comenzó a pasar factura. Las divisiones de von Kluck y von Bülow estaban ahora separadas por una brecha de 50 kilómetros. Los británicos y franceses, aprovechando el hueco, penetraron en las líneas alemanas. El pánico empezó a extenderse por el alto mando alemán. Von Moltke, que dirigía la guerra desde Luxemburgo a cientos de kilómetros de distancia, enviaba mensajes contradictorios. Envió al coronel Richard Hensch, un oficial de inteligencia con plenos poderes, para evaluar si era necesario retirarse. Hensch recorrió el frente, vio el caos de las comunicaciones y la vulnerabilidad de las alas alemanas, y tomó la decisión que cambiaría el siglo. Ordenó la retirada general. Los alemanes, que habían marchado durante semanas convencidos de que estaban a punto de entrar en París, tuvieron que dar media vuelta. La retirada hacia el río Aisne no solo fue un retroceso territorial, fue el colapso del mito de la invencibilidad alemana. El 12 de septiembre, el frente se estabilizó. Los alemanes, al llegar a las colinas del Aisne, hicieron algo que la doctrina militar de la época consideraba una medida temporal. Cavaron zanjas para protegerse del fuego enemigo. Los aliados hicieron lo mismo. Nadie sabía que esas zanjas se convertirían en un sistema de trincheras que se extendería desde el Mar del Norte hasta Suiza. La guerra de movimientos había muerto. El milagro del Marne había salvado a París, pero el precio fue el inicio de una guerra de desgaste industrializada que devoraría a una generación entera. Alemania estuvo a un paso de ganar en 1914, pero su propia rigidez, la resistencia inesperada de sus enemigos y el simple agotamiento físico convirtieron el sueño de una victoria rápida en una pesadilla de 4 años. El mundo de la aristocracia y los desfiles militares había terminado. En el barro del Marne había nacido el siglo XX, un siglo definido por el alambre de espino y el gas venenoso. París respiraba, pero Europa empezaba a desangrarse.